en la tercera verdad obvia, por decirlo así, que es que los seres humanos tienen un altruismo limitado. ¿Qué quiere decir esto? Otra manera de decirlo es que no somos ni dioses ni demonios, porque ni queremos, ni tenemos un deseo irrefrenable de destruirnos entre nosotros todo el tiempo, ni tampoco somos ángeles que están dispuestos a ayudar al prójimo todo el tiempo, digamos, estamos en ese altruismo limitado al que refiere Hart. Entonces, como las cosas son así, eh, y si los seres humanos siguen teniendo este propósito de supervivencia, entonces es razonable que las normas que prescriban no dañar y abstenerse de ciertas conductas van a ser normas posibles, porque como decíamos antes, no somos tan malos para hacer que las normas sean totalmente ineficaces. Si fuéramos demonios, ninguna norma nos detendría nuestro deseo de dañar al otro. Pero como no somos tan malos, entonces las normas de no dañar y de abstenerse a realizar algunas conductas son factibles de ser aplicadas, ¿no? Pero por otro lado, además de ser factibles, son necesarias, porque tampoco somos tan buenos como para que podamos vivir sin normas, podamos no dañar a los demás y podamos abstenernos de hacer ciertas cosas que causan daño si no hubieran reglas. Entonces, en esta situación de altruismo limitado, las normas son tanto posibles como necesarias en la comunidad. La otra verdad obvia de Hart es que los seres humanos tienen recursos limitados, y este es un asunto un poquito más complejo, porque ¿qué quiere decir esto de que tenemos recursos limitados? Creo que Hart no es del todo preciso en esto. Él dice por momentos que cuanto mayor sea la necesidad humana y cuanto menos sean los recursos que existan, mayor va a ser la escasez relativa, o sea, si hay mayor demanda y menos oferta. Ahora, la idea de los recursos que necesitamos son recursos para sobrevivir, y esos recursos él asume que no alcanzan para todos. Entonces, si los recursos son limitados, no alcanzan para todos o pueden extinguirse en un momento y hacerse menos limitados para todos, hay dos cosas que vamos a tener que hacer. Una es producir más recursos, ¿no? Y en esto la división del trabajo es fundamental, porque la división del trabajo permite, digamos, que la comunidad cooperativamente produzca más recursos, ¿no? Eh, Ahora bien, si yo tengo recursos limitados, es racional que tenga reglas que distribuyan esos recursos para evitar que alguien se apropie de todos los recursos y el resto no sobreviva y por lo tanto la comunidad se desintegre. Entonces yo necesito reglas para que se distribuyan esos recursos y que creen derechos y obligaciones sobre el uso y sobre el disfrute de esos recursos. Eh, en general, la escasez también lleva a esto que decíamos, a la necesidad de la división del trabajo para producir más recursos, y esto justifica que tengamos otras normas que permiten que los individuos también se transfieran, se cambien o vendan los recursos entre ellos. Estas son como las normas de cambio que en algún momento nosotros vimos, cuando hablamos, por ejemplo, de las reglas de los contratos, que permiten que los individuos puedan crear derechos y obligaciones nuevas al intercambiarse recursos, pero para eso primero necesito reglas de distribución de esos recursos y reglas que han creado derechos y obligaciones en el uso y en el disfrute de esos recursos, de tal manera que después creo reglas para que se puedan transferir entre las personas esos recursos. Eh, entonces, por un lado, la división del trabajo justifica este tipo de reglas y también justifica reglas muy importantes que tienen que ver con la obligación de cumplir la promesa, porque son las reglas que hacen posible o que responden a la necesidad de la cooperación social. Si no tuviéramos reglas que obligan o que nos obligan a cumplir nuestras promesas, la cooperación social tendría problemas. El tema de la cooperación social es quizás el tema central en términos de qué o para qué sirve el derecho, y es el que recorre toda esta justificación, pero ya vamos a ir a ese tema en un ratito. Otra de las verdades obvias de las que habla Hart es que los seres humanos tienen una comprensión y fuerza de voluntad limitadas.
¿Qué quiere decir esto? En principio que tenemos una capacidad limitada para obtener información y, y además para procesarla, ¿no? Porque, bueno, en estos días ustedes se darán cuenta que hay muchísima información disponible por internet, pero que el día tiene algunas horas y que ustedes, por más que tengan todo el día en su casa, no van a poder absorber toda esa información. Entonces, tenemos una capacidad limitada para absorber información, para procesarla, para obtenerla incluso, y por eso no todos estamos en igual posición para entender de igual manera cuáles son nuestros intereses a largo plazo. Pongamos que ustedes un día se levantaron y alguien les dijo al pasar que hay una nueva regla de aislamiento social. Para que ustedes entiendan el nivel de obligatoriedad de esta regla, la seriedad del asunto y de que no pueden salir a la calle y que no pueden irse más allá de que para buscar las cosas que necesitan y demás, y que ustedes necesitan mucha información. Necesitaron haber visto mucha televisión que les diga de qué se trata, hablar, interactuar, tener conciencia, procesar esa información para que esa información les permita a ustedes entender cuál es la conducta que más les conviene y si les conviene irse a comer un asado con sus amigos al otro lado de la ciudad. Probablemente cuanto más información tengan, esa conducta de irse a comer un asado con sus amigos al otro lado de la ciudad va a ser una conducta mucho menos motivada o mucho más peligrosa que ustedes no van a llevar a cabo que si no tienen mucha información. Si alguien solamente les dice al pasar que está prohibido salir y qué sé yo, ustedes probablemente con poca información procesada tomen conductas que no son las más convenientes para sus propios intereses a largo plazo. O sea, podrían ser detenidos por la policía, se podrían contagiar, muchas cosas. Por otro lado, aún teniendo información, aún cuando tenemos información y sabemos qué nos conviene hacer y qué no nos conviene hacer, no siempre tenemos la fuerza de voluntad suficiente para sacrificar algunos bienes presentes que los tenemos de manera inmediata para poder obtener mejores ventajas a futuro. En general tenemos una tentación por obtener lo inmediato antes que hacer algún sacrificio inmediato para obtener mucho más ventajas en el futuro. Entonces lo que nos dice esta es, si los seres humanos tienen esta comprensión limitada y esta fuerza de voluntad limitada, pero a la vez necesitamos que la comunidad sobreviva, y para eso necesita división del trabajo, cooperación, etcétera, entonces no nos van a bastar normas que limiten conductas, sino que además se van a necesitar una organización que se encargue de castigar a los que incumplen. Y ahí aparece de lo que ustedes conocen, que son las reglas secundarias que crean los órganos que pueden no solo dar normas, sino también órganos que pueden ejecutar esas normas y ejecutar sanciones. En este sentido, o en este punto, digamos, lo que ustedes tienen que ver fundamentalmente que el rol que está cumpliendo el derecho aquí es el rol de garantizar la cooperación social, y una manera muy clara de hacerlo es haciendo cumplir, por ejemplo, las promesas que nos hacemos entre nosotros, por un lado, y castigando a aquellos que ustedes en el texto van a ver que tiene esta frase, esta palabra, que es una palabra española, digamos, pero que la usan los españoles y nosotros casi no las usamos, que es la de garrones. Yo les traduciría garrones, que los norteamericanos los llaman free riders, como aquellos que se aprovechan de los beneficios sociales sin cumplir las reglas sociales, ¿no? Entonces, el castigo a aquellos que no cumplen las reglas o a aquellos que no cumplen las promesas que le hacen a los otros. Este rol del derecho es un rol que está dirigido desde esta idea de justificación de un sistema jurídico dentro de una comunidad, está dirigido fundamentalmente a garantizar o a posibilitar la cooperación social. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Seguimos bien? Genial. Entonces, hasta ahí Hart, pero después aparecieron nuestros autores que dijeron, bueno, a Hart le falta algo, le falta cerrar el círculo de que la idea central es la cooperación. Entonces, una de las cosas que le falta a Hart es otra verdad obvia, podríamos decir, que es esta de la sociabilidad parcial. Los seres humanos, dicen algunos, ¿no? Tenemos una sociabilidad parcial. Esto quiere decir que tenemos valores y propósitos que solamente pueden ser realizados a través de la acción común, ¿sí?
Yo puedo querer ser más buena persona y no mentir, para eso no necesito la acción común. Eso es un valor, un propósito personal. Yo puedo querer hablar otro idioma, ¿no? Y para eso parecería ser que no necesito, que es una cuestión que yo necesito, que yo puedo hacer sola, pero en cierta medida empiezan a aparecer necesidades y valores que yo quiero concretar para los que sí necesito la cooperación social. Yo quiero cambiar mi heladera, y bueno, necesito a alguien que me la venda, necesito a alguien que la produzca, necesito a alguien que me dé trabajo para que yo pueda tener el dinero para comprar la heladera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en algún momento nosotros empezamos a tener propósitos o valores que solamente se van a poder concretar a través de la cooperación social. Siendo así, lo que tenemos que ver es que la cooperación social no es algo que se da naturalmente. La cooperación social tiene muchos problemas porque la interacción social tiene problemas, y el derecho es precisamente una respuesta a ese tipo de problemas. Lo que ustedes tienen en el texto son dos tipos de problemas de interacción, que son los tipos de problemas que ustedes tienen que aprender a identificar y que van a ser muy importantes en su tarea diaria, porque son el tipo de problemas que pueden resolverse con reglas. Son problemas muy intuitivos, lo van a ver, y que probablemente ustedes natural e intuitivamente reaccionarían con reglas frente a este tipo de situaciones, o sea, generando reglas frente a este tipo de situaciones. Uno de ellos es el dilema del prisionero, que es una situación social que surge de la verdad obvia de que tenemos información limitada y un altruismo limitado. Entonces, esa situación de información limitada y altruismo limitado, pero con cierta interdependencia en nuestras decisiones, nos lleva muchas veces a soluciones colectivamente ineficientes, ¿no? Porque no llegamos, o porque llegamos a niveles de cooperación muy bajos. Y el otro tipo de problemas tienen que ver más con problemas de coordinación general de la acción comunitaria. Vamos al primero, que es el dilema del prisionero. Como les decía, el dilema del prisionero es una metáfora, yo les voy a contar un cuentito, pero que lo que ejemplifica es un tipo de situación social muy, muy repetida, muy usual, y que aparece y que es bastante común. Pero les voy a dar un ejemplo que no es demasiado común. Imagínense que Juan y Pedro, vamos a llamarlo así, cometieron un crimen relativamente grave, ¿no? Entonces Juan y Pedro son detenidos, y como en esas películas de Hollywood, se separan en dos habitaciones donde son interrogados y donde se les ofrece acuerdos, ¿no? Se les ofrece un acuerdo para que confiesen. No hay suficientes pruebas para condenarlos, ¿no? Y si ellos no confesaran, si ninguno de los dos confesaran, lo máximo que le podrían, a lo que lo podrían condenar a cada uno es a 2 años de prisión cada uno. Ahora, si uno de ellos confesara, le ofrecen que si vos confesás, vos te quedás libre sin ningún año de prisión, y tu compañero se va a llevar 10 años de prisión. Y eso le están diciendo a los dos en las habitaciones separadas. Ahora, si los dos confesaran que cometieron el mismo crimen, entonces a los dos les correspondería a cada uno 5 años de prisión, ¿no? Entonces, a ver si se entiende. Yo estoy sentada, supongamos que yo soy Juan, y me ofrecen que si yo confieso y mi compañero no confesó, ¿no? Si yo confieso, yo me llevo 10 años de prisión. Si yo confieso y mi compañero sí confesó, también me llevo 5 años de prisión. Si yo no confieso y mi compañero, si yo no confieso, mi compañero tampoco confiesa, quedamos libres, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si yo no confieso y mi compañero confiesa y él queda libre y yo me como 10 años de prisión? ¿Qué sucede? Como somos autointeresados y de un altruismo limitado, lo que vamos a hacer racionalmente es confesar. Porque si yo confesara y mi compañero no confiesa, entonces yo salgo libre, mi compañero se queda con 10 años de prisión. Si yo confieso y mi compañero también confiesa, nos llevamos 5 años cada uno, ¿sí?
Esa solución es la que racionalmente yo voy a tomar porque no voy a correr el riesgo de no confesar y quedarme con 10 años de prisión. Esa solución es una solución ineficiente, no es la solución más eficiente colectivamente que podríamos haber tomado entre los dos, porque si los dos nos ponemos de acuerdo y no confesamos, nos vamos con 2 años y listo, que es, lo mejor, que es la mejor opción que 5 o 10 años. ¿Está clara el ejemplo? ¿Se entiende? ¿O fue muy complicado? ¿Se entiende bien? No mucho, Erika, muy bien. ¿Se lo imaginan? ¿Se imaginan en el escenario dos criminales detenidos que cometieron el mismo crimen y que le están ofreciendo un acuerdo? Confesá y quedás libre y solamente lo condenamos a tu compañero que se va a llevar 10 años de prisión, ¿no? Y al lado, el compañero le están ofreciendo lo mismo. Confesá y vos quedás libre y el otro se come 10 años de prisión. Ahora, tu abogado te dice, mira, si vos no confesás y él no confiesa, no te van a poder dar más de 2 años a cada uno. ¿Se entiende esto? Ahora, si vos confesás y el otro también confesó, le quedan 5 años a cada uno. Entonces, racionalmente, ¿cuál es la decisión que van a tomar ustedes? Si ustedes no saben qué decisión va a tomar su compañero, no tienen idea. ¿Qué se imaginan cuál es su decisión racional? Una opción Confesar. es que ustedes no confiesen, su compañero confiesa y ustedes se comen 10 años. Obviamente, confesar. Esa es la salida racional. Porque el riesgo Profe, es de 10, perdón, es de 5 o de 2 años si uno confiesa, ¿no? Ahora, si pero uno no primero no confiesa, dijo que si uno confesaba y el otro no, el que confesaba salía libre. exacto, exacto. Entonces, tu opción si confesas es o salir libre o 5 años de prisión, ¿sí? Ahora, Claro, pero ahí el enredo me parece que va en que primero usted dice que si uno confiesa y el otro no confiesa, el que confesó sale libre. Pero exacto, después dice que el acuerdo es, si los dos confiesan, a los dos le dan, eh, 5 digamos, años. le dan una pena, pero si uno confiesa y el otro no confiesa, también les dan una pena, pero no salen libres. Pero no Ahí va el salen libres. enredo. Exacto. Si vos confesás, tenés la opción de o libertad o 5 años, ¿no? Si vos no confesás, si vos no confesás, lo que te puede pasar es o 2 años, o si vos no confesás, o 2 años o 10 años. ¿Se entiende? Entonces, si vos Claro, no bueno, confesás, pero entonces la mejor opción sería confesar y salir obvio, en libertad. exacto, sería la mejor opción porque vos no sabés qué va a ser tu compañero, ¿no? Ahora, si vos pudieras ponerte de Sí. acuerdo con tu compañero, ¿cuál sería el acuerdo razonable? Y que no confiese ninguno de los dos. Que no confiesen ninguno de los dos. Y ahí solamente tendrían 2 años cada uno, o sea, un total de 4 años. Entonces, la mejor opción cooperativa, que es la de 2 años, depende de la información y de la expectativa respecto a lo que va a hacer el otro. Si no tenemos garantías respecto a la expectativa del otro, ¿sí? O respecto a la conducta del otro, si no tenemos una expectativa fuerte sobre la conducta del otro, tomamos decisiones que son ineficaces en términos cooperativos. ¿Se entiende el punto? A esto se le llama el dilema del prisionero. ¿Sí? ¿O seguimos insistiendo? Sí, sí, ¿Seguimos? se entiende, profe. ¿Se entiende? Bueno, entonces, Sí. este dilema, este es un tipo de situación. Y el tipo de situación se caracteriza porque no tenemos información, tenemos relaciones, tenemos decisiones que son interdependientes, ¿no? Que dependen en buena medida de la decisión de otro. Sabemos que tenemos poca información y sabemos que somos autointeresados, por lo tanto nuestro altruismo es limitado. Esto nos lleva a comportarnos de una manera que colectivamente va a ser ineficiente. Tenemos miedo que el otro no cumpla su promesa y todo se perjudique. Aquí es donde el derecho cumple un rol,
que las normas jurídicas pueden romper ese resultado ineficiente estableciendo sanciones para quienes no cumplen con las promesas. Entonces no podemos hacer promesas y tener expectativas serias de que los otros la van a cumplir, y actuar conforme a esas expectativas nos permite llegar a formas de cooperación más eficientes. Este es el rol que se entiende los sistemas jurídicos juegan para permitir la cooperación social. Vamos a otro ejemplo más claro, los llamados problemas de coordinación. Estos son tipos de situaciones en las que hay una interdependencia de decisiones y de expectativas también, igual que en la situación anterior, ¿no? Yo tengo que tomar una decisión, pero para eso necesito saber qué decisión tomó el otro, o qué decisión va a tomar el otro, ¿no? Mi decisión depende de las expectativas de la decisión del otro. Pero en este caso, además de haber varias alternativas diferentes de cooperación, esas alternativas para mí son indiferentes. Acá no está en juego mi autointerés. Yo solo necesito la información de qué va a hacer el otro para poder tomar una decisión. No tengo un interés en que el otro tome una decisión o no, pero sigo ignorando cuál es la decisión del otro. Esto pasa, por ejemplo, supongamos que recibo una llamada en mi celular, ¿no? Estoy hablando con una amiga muy entusiasmada y la llamada se corta, ¿sí? En ese momento que la llamada se corta, yo intento llamarla de nuevo a mi amiga para comunicarme con ella intenta llamarme al mismo tiempo y estamos durante varios minutos llamándonos al mismo tiempo sin poder comunicarnos. Es un problema de coordinación. Si tuviéramos una regla nosotras de que si se corta la llamada, cuando se corta la llamada, llama a la que llamó, por ejemplo, la que llamó primero, no tendríamos ese problema de coordinación, no nos estaríamos llamando al mismo tiempo. ¿Se entiende? Tener una regla permite coordinar esas situaciones. Otro caso típico, digamos, cuando yo manejo por la ruta y tengo una ruta que tiene 2 carriles. Si no hubiera una regla que dice que uno tiene que manejar en el carril derecho siempre, ¿no? Esto es la regla para nosotros acá, en Europa la regla es diferente. Yo podría estar manejando por el medio de la ruta o manejando por la izquierda y los que vienen del otro lado me chocarían. ¿Se entiende? El hecho de que todos sabemos que tenemos que manejar por la derecha permite la coordinación y la circulación de doble vía en las rutas. Eso es una regla de coordinación que permite, una regla que no me afecta a mí en términos de yo no tengo interés en cómo se resuelva eso, solo sirve a los fines de coordinar nuestra acción social, ¿sí? Esa coordinación permite la cooperación. Permite que a través de la cooperación tengamos proyectos cooperativos que nos permitan generar los recursos sociales, que nos permitan superar los problemas de la escasez de recursos comunitarios. Esa es la idea general detrás de la justificación funcionalista del derecho que les ofrece en la primera parte Hart. Entonces, lo que debemos sacar de acá es que las normas jurídicas contribuyen a una cooperación eficiente por 2 razones fundamentales. Por un lado, porque están contribuyendo a modificar las preferencias de los individuos a través de premios y castigos, ya vamos a ver eso, y a través de las reglas. O sea, cuando yo me comprometo a una promesa o cuando yo tengo una regla, lo que hago es tomo decisiones conforme a esa regla. Y esto lo que hace fundamentalmente es ayudar a asegurar mis expectativas. O sea, yo puedo tener expectativas de que si salgo a la calle y el semáforo está en verde, yo puedo cruzar en ese momento porque puedo tener una expectativa legítima de que quien viene por la otra vía, o por la vía que se atraviesa, va a parar porque el semáforo está en rojo. Tengo la expectativa de que va a cumplir con la regla y eso me permite a mí circular. Entonces, las reglas nos proveen eso, o sea, modifican las preferencias de los individuos de tal manera de poder asegurar que podamos tener expectativas respecto a las conductas del otro y de esa manera coordinar nuestra acción con los otros o desarrollar nuestros planes de vida de una manera más libre del choque permanente con los demás. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá? ¿Todo bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces vamos a la segunda forma de explicar. Esto lo que nos quiso explicar es para qué nos sirve el derecho, qué nos da, en qué nos ayuda como comunidad. Ahora lo que vamos a tratar
de explicar es una cosa que tiene algún nivel mayor de abstracción. Eso no es, ¿ah? Pero bueno, esto es lo que toca. Que tiene que ver con lo que se llama las funciones del derecho, o cuáles son los fines que el derecho persigue, o que se supone que persigue, el derecho como institución debería perseguir, y que por otro lado funcionan como los criterios que nos permiten a nosotros criticar si un sistema jurídico está consiguiendo o no está consiguiendo esos fines. En este sentido, digamos, vamos a decir que hay tres fines fundamentales o tres funciones fundamentales del derecho. Una es la del control social, en la cual mi compañera de cátedra es una experta, así que si tienen alguna duda, lo hablan con ella. La segunda es la seguridad jurídica, y la tercera función es la función de la justicia, o el fin de alcanzar la justicia. Lo importante que ustedes tengan en cuenta cuando lean esto y cuando lo piensen, es que esta es una explicación de los fines que el derecho intenta cumplir, que el derecho como sistema jurídico, el derecho en sentido objetivo, ¿no?, intenta cumplir. No es una explicación respecto a si una norma particular alcanza esos fines. O sea, si una norma particular es eficaz en términos políticos, como lo dijimos en otro lugar, ¿no? Una norma puede ser injusta, pero eso no hace al sistema jurídico, o que el sistema jurídico no esté alcanzando sus fines de justicia. ¿Entienden? Eso es una cuestión diferente. Lo que estamos pensando acá es si los sistemas jurídicos están ordenados hacia el fin de la justicia. Entonces es una explicación bastante más abstracta, si se quiere, y que se refiere a cualquier sistema jurídico para cualquier comunidad, otra vez, ¿no? Vamos a ver si se puede ser más claro hablando específicamente entonces de una de esas funciones. La principal función es la del control social. El control social se ve, digamos, desde un doble sentido. Se ve como una función integradora y como una función de regulación. Como función integradora se dice que el derecho está supervisando el funcionamiento de las demás instituciones sociales, resolviendo los conflictos que se pueden producir dentro del sistema social. En otras palabras, digamos, al resolver los conflictos, lo que está haciendo es ayudando a la integración social pacífica, por decirlo de alguna manera. Y la otra función es la función de regulación, que en cierta manera son dos caras de la misma moneda, ¿no? Que sirve para direccionar y guiar las conductas. Es decir, direccionando y guiando las conductas estamos ayudando a la integración social, resolviendo los conflictos estamos guiando conductas también, que son a la vez integradoras. Las normas morales y las normas sociales cumplen estas mismas dobles funciones, o esta función con este doble sentido, ¿no?, integrador y regulativo. De tal manera que hay varios órdenes normativos en una comunidad que pueden cumplir esta doble función integradora y de regulación, y que muchas veces compiten por regular ciertas conductas de una manera o de otra. Lo importante cuando pensamos al control social es pensar de qué estamos hablando, o qué tipo de afirmación estamos haciendo respecto a la función social del derecho. Podemos hacer una afirmación que sea meramente descriptiva, o sea, del tipo sociológica en algún sentido, o podemos hacer una afirmación respecto a lo que el derecho debe hacer, o sea, desde una perspectiva valorativa, o a qué fin el derecho debe alcanzar. Si yo hablo desde una perspectiva descriptiva, yo podría sostener la siguiente tesis, podría decir, todo sistema jurídico cumple la función de control social. Esta es una tesis descriptiva porque se refiere a algo que pasa, ¿no? Y por lo tanto es una tesis que puede ser verdadera o falsa. Si yo encuentro un sistema jurídico que no cumple la función del control social, es decir, que no consigue tener a la comunidad integrada, ni motivar las conductas en un sentido o el otro, entonces esta afirmación podría ser tenida de falsa, ¿no? Esta tesis es
factible solamente en un sistema jurídico que sea eficaz en un sentido sociológico. Es decir, yo puedo decir que esto va a ser verdadero y además plausible si si las normas de ese sistema jurídico se cumplen. Es decir, si son efectivas en un sentido sociológico. De manera que, si esto es así, digamos, la verdad de esta tesis depende de la efectividad de las normas de ese sistema jurídico, yo puedo reformular esa tesis diciendo lo siguiente, diciendo que en realidad todo sistema jurídico eficaz, o sea, que se cumple, supera cierto umbral de integración de conflictos y de regulación de conductas. ¿Y por qué digo supera cierto umbral de regulación de conflictos y de integración social? Porque el control social es una cuestión gradual. El alcanzar el fin de la integración social y de regular las conductas no es una cuestión de todo o nada, no es que si alguien desobedece, entonces el control social desapareció. Decimos que el derecho está cumpliendo su función de control social cuando hay cierto grado de efectividad del derecho, es decir, cuando hay cierto grado de que las conductas se cumplan, y hay cierto grado de que las normas se cumplan, perdón, y se alcanza cierto grado de integración social, o sea, de control de las instituciones sociales a través del derecho. En otras palabras, todo sistema jurídico que es eficaz, es decir, que se cumple, cumple con la función de control social de regulación de las conductas. ¿Se entiende esto? En algún punto la idea o la tesis central termina subsumiéndose en la idea de efectividad. Va a haber control social cuando las reglas sean efectivas. Y cuando tengan cierta efectividad, cierto grado de efectividad, ¿no? No es necesario que todas las reglas sean efectivas siempre. Ahora bien, yo también puedo hablar de la función del derecho, no desde una perspectiva descriptiva, sino de una perspectiva valorativa. Y lo que hago entonces es sostener que el sistema jurídico eficaz debe alcanzar el máximo posible del control social. ¿Se entiende esto? No es lo mismo que yo les cuente que este sistema jurídico cumple la función de control social, es decir, regula las conductas y ayuda a integrar la sociedad, controla las instituciones sociales, sino que lo que les estoy diciendo es todo sistema jurídico debe alcanzar el máximo posible del control social. O sea que esto es un objetivo del sistema jurídico, es una función del sistema jurídico. Cuando yo digo esto, lo que estoy haciendo o en lo que me puedo involucrar son en discusiones respecto a en qué medida es el derecho el que debe jugar o no un papel decisivo en el control social. Otros podrían entender, por ejemplo, que el protagonismo del control social le corresponde a otro sistema normativo, a la religión, por ejemplo, en algunas comunidades, ¿sí? En muchas comunidades el control social, sobre todo de ciertas instituciones privadas, como la familia, etcétera, el derecho está totalmente apartado y esas instituciones se manejan, digamos, por otros órdenes normativos, como la religión, en otros casos pueden ser la moral, etc. Por ahí, nada, espero que no lo tomen a mal, pero mientras lo pensaba se me ocurrió un buen ejemplo, me parece. Imaginemos que el problema de integración social que tenemos nosotros como pequeña comunidad de esta aula virtual y de este curso, es que no queremos que se burle más el sistema de evaluación que se dispuso aquí. Pensemos que las conductas que entendemos son las conductas desintegradoras y las que queremos desincentivar son, por ejemplo, por un lado, la de recibir preguntas y o respuestas antes de hacer la evaluación y copiarlas directamente en el examen individual, ¿no? Sin haber estudiado, sin haber realmente hecho el examen. Y la otra conducta desintegradora sería la que dispara todo esto, que es la de difundir las preguntas y o las respuestas del cuestionario del examen al que se accedió en el carácter de evaluado, ¿no? ¿Cómo hago yo para regular estas conductas? Que yo sé que son desintegradoras de mi sistema comunitario, ¿no? Que le hacen perder sentido, digamos, a mi pequeña comunidad. Bueno, una pregunta que yo me puedo hacer es si
tengo que dictar, por ejemplo, reglas jurídicas universitarias que prohíban a los estudiantes llevar adelante estas conductas y que además prevean sanciones para esos casos. ¿Hola? ¿Sí? Ah, tengo que admitir gente acá, perdón. ¿Alguien preguntó algo? ¿No? ¿Estamos siguiendo el ejemplo? Entonces yo me pregunto cómo hago para tratar de disuadir estas conductas. Una posibilidad es a través de normas jurídicas y de sanciones para esas conductas, ¿no? E incluso reglas que generen sistemas de control, que intenten determinar quiénes son los estudiantes que lo hacen, ver cómo expulsarlos de la universidad, etcétera, etcétera. O bien puedo pensar que son conductas que es mejor intentar controlar a través de otros sistemas normativos, como por ejemplo protocolos de ética universitaria o cursos de ética universitaria, ¿no? O en cambio, digamos, un anarquista puede decir, un anarquista es alguien que cree que el derecho no tiene que el derecho no sirve, digamos, comunitariamente, y por lo tanto niega la función social valiosa del derecho. Entonces un anarquista diría, hagamos desaparecer totalmente cualquier sistema de control social y dejemos librada la conciencia de cada uno el pasar por la universidad sin aprender nada o sin que la universidad certifique ningún aprendizaje, ¿no? Y entonces, básicamente lo que hace es dejar, digamos, que las conductas disgregadoras de la cooperación, si se tienen que llevar a la comunidad encima, se las lleven o no. Este tipo de discusiones es una discusión que se abre a partir de que yo hago un juicio respecto a que el sistema jurídico eficaz debe alcanzar el máximo posible de control social, ¿no? Cuando yo hago ese juicio, yo puedo tener una discusión, digamos, respecto a si... ¿me pones a cargar el celu? Me parece mejor que... O sea, alguien tenía su micrófono abierto. Entonces, este sistema de control social es solamente uno de los sistemas posibles de control social. Cuando ustedes se encuentran en situaciones profesionales particulares y ustedes entienden que hay problemas de coordinación o necesidades de cooperación que necesitan reglas para ordenar esas cooperaciones o para conseguir formas integrativas en esas comunidades, ustedes van a pensar esas reglas, pero también van a pensar si es conveniente que esas reglas sean reglas jurídicas, sean reglas éticas, sean reglas de otro tipo, sean reglas que se transformen en protocolos de conducta, acuerdos de convivencia, o es mejor que llamar a la policía, sancionar, etcétera, etcétera. Esas decisiones o esas discusiones se abren a partir de que nosotros pensamos normativamente la idea de que el derecho debe alcanzar el máximo posible de control social. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Ninguna? Ahora, ¿cómo funciona el control social en la práctica, en las normas? Hay fundamentalmente dos alternativas o dos formas de normas de control social. A ver si... Una es la de los incentivos y otra es a través de los desincentivos. Las normas nos dan incentivos para actuar, o sea, incentivos para tener las conductas que el sistema desea, las conductas que vamos a llamar integrativas, y tenemos normas que generan desincentivos para actuar, normas que lo que hacen es tratar de que nos abstengamos de hacer ciertas cosas, o sea, tratan de desincentivar lo que son las conductas indeseables o desintegrativas. Ahora bien, esas normas pueden darnos incentivos antes de que realicemos estas conductas, ¿sí? para que las hagamos, o pueden darnos incentivos después de que realicemos esas conductas, para motivarnos a hacerlas y alcanzar esos incentivos, ¿no? Y los desincentivos funcionan de la misma manera, pueden ser normas que nos den, que traten de desincentivarnos antes de que actuemos, ¿sí? O puede tratarse de normas que traten de desincentivarnos después de que actuemos. Veamos acá en el cuadro algunos ejemplos. Las normas que nos incentivan antes de actuar son las llamadas normas de promoción. Por ejemplo, ustedes ven que el gobierno nacional ahora sacó un crédito a tasa cero de 150.000 pesos para monotributistas. La idea es
básicamente incentivar actividades productivas en el medio de la crisis, ¿no? La gente está poniendo verdulerías por todas partes, yo no sé si en su barrio ustedes lo ven, en mi barrio hay verdulerías por todos lados. Pero básicamente estos créditos, que pueden tener también la forma de subvenciones a ciertas actividades estatales, lo que hacen es, antes que nosotros hagamos algo, las normas nos dan esta promoción, nos dan un crédito y nosotros con esa subvención, con ese crédito, con esa promoción, con que nos da el Estado, nosotros llevamos adelante la actividad que el Estado está tratando de promocionar. Por eso se las conocen generalmente como promociones o como normas de promoción. Y en eso están este tipo de normas. ¿Saben lo que es crédito, subvenciones? ¿La palabra promoción les hace sentido? ¿No estamos con problemas ahí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ahora bien, si yo lo que quiero en realidad es desincentivar una conducta indeseada por el sistema, ¿sí? Y quiero hacerlo antes de que la conducta se realice, yo quiero desincentivarla antes de que ocurra, el tipo de reglas que yo me voy a dar van a ser reglas de prevención. Y las reglas de prevención en general aparecen como reglas de vigilancia, ¿no? Antes de que la gente incumpla, lo que yo hago, establezco reglas que vigilan, ¿no?, la posibilidad de que esas conductas se lleven adelante. Por ejemplo, las reglas que pusieron a la Gendarmería controlando las rutas. Yo prohibí la circulación por las rutas, ¿no? Una manera, digamos, de desincentivar las conductas es hacerle saber a la gente que la Gendarmería está en todas las rutas y que no van a poder pasar, que hay reglas de vigilancia. Entonces la gente frente a la vigilancia se siente desincentivada a llevar adelante la violación de la regla del aislamiento de la no circulación. Otras reglas funcionan como si fueran incentivos de las conductas que se desean o que el sistema desea, pero incentivos que aparecen después de la conducta y no antes. A esto se les llama premios, ¿no? Por ejemplo, la degravación impositiva a quienes registran a las trabajadoras de casa particular. Es decir, la degradación es una reducción de los impuestos a las ganancias a las personas que tienen registradas empleadas de casa particular. ¿Esto qué hace? Motiva la actividad del registro de trabajadoras de casa particular que tradicionalmente no han estado registradas en el sistema impositivo. Y es una especie de premio que el Estado le da a quien lleva adelante el blanqueo de los trabajadores, con lo que esto supone, digamos, beneficios sociales, etc. Otro tipo de premios es, por ejemplo, la reducción de penas de una persona privada de su libertad por su buen comportamiento mientras está en la cárcel, ¿no? Entonces, acá lo que ustedes tienen que ver fundamentalmente es que esta regla, que funciona como un premio, es un incentivo a una conducta que se espera que se lleve adelante, ¿sí? Pero el incentivo aparece después de que la conducta se concreta, no antes, como en el caso de la promoción, ¿sí? Se pretende incentivar una conducta que se desea que se lleve adelante, pero en este caso es posterior, es como que le ponen el premio adelante para que se comporte de esa manera y obtenga el premio. Y por último tenemos normas que generan o un control social que funciona a través de desincentivos posteriores también. Y esto, el típico caso es la represión, estas son las sanciones, ¿no? Ustedes tienen prohibido violar la regla del aislamiento social, ¿no? Y si ustedes violaran esa regla, van a tener el artículo 205 del Código Penal, que es una regla de desincentivo posterior, una regla represiva, que dice lo siguiente: será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Las medidas son el aislamiento. Si ustedes violan el aislamiento, entonces serán reprimidos con prisión de 6 meses a 2 años. ¿Cómo funciona esta regla? Esta regla claramente pretende ser un desincentivo, pero un desincentivo a posteriori. De tal manera que ustedes saben que la sanción es la consecuencia de la violación y por lo tanto se ven desincentivados a violar la regla
para no recibir la sanción o para no ser reprimidos por la autoridad pública. ¿Claro hasta acá? ¿Sí? Pasamos a la segunda función. Mari, preguntaron qué es subvención, pero hace rato, no te quería interrumpir. Me parece que ¿Qué en la subvención? explicación quedó La clara. subvención es como una especie de subsidio, se le podría llamar también. Supongamos que mi política de control social está tratando de incentivar conductas productivas. Está tratando, por ejemplo, que los productores agrícolas o que los agricultores incorporen más maquinaria y más tecnología en la forma de producir, porque de esa manera van a producir más, eso va a subir va a llevar más impuestos y con eso vamos a tener más recursos y demás. Hay muchos productores que no utilizan tecnología, no tienen demasiado dinero para invertir, no están incentivados para invertir en tecnología y entonces producen menos de lo que podrían producir. Yo que estoy dirigiendo la coordinación social, me doy cuenta de que ellos podrían producir más, ¿no? Y quiero incentivar la conducta de que inviertan en tecnología, que compren máquinas para poder producir más. Entonces, que haga una política de incentivos, ¿sí? Y una política de incentivos anterior, ¿sí? O sea, les doy subvenciones o le doy subsidios a aquel que se quiera comprar una máquina agrícola, ¿no? Entonces lo que hago es incentivo la conducta de invertir en cuestiones agrícolas subvencionando una parte del precio. ¿Sí? A eso se le llama subvención, a esa especie de subsidio que se da para incentivar ciertas actividades. ¿De acuerdo? Todas estas son formas típicas de control social, la manera en que tratamos de regular las conductas y de motivar las conductas sociales en algún sentido, que el derecho motive las conductas sociales en algún sentido o en otro, con el fin de la integración social y de la cooperación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces vamos a la cuestión de la seguridad jurídica. Nosotros ya vimos algo de seguridad jurídica antes, acá lo estamos viendo de una manera mucho más concreta y mucho más directa. La seguridad jurídica como función del derecho, para algunos es como una función, la función la más importante, por cierto es la más tradicional si se quiere. ¿Y qué significa? Significa básicamente que todas las personas que somos parte de una comunidad a la cual van a estar destinadas las normas de este sistema jurídico, tenemos que saber a qué atenernos, es decir, debemos saber qué está prohibido, qué es obligatorio y qué está permitido. Y de esa manera vamos a poder planificar nuestras conductas y vamos a poder saber de antemano cuáles son las consecuencias de nuestras conductas. Esto es seguridad jurídica, es cuando yo sé qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, y por otro lado sé qué tienen que hacer los otros y no tienen que hacer los otros, entonces puedo planificar mi vida en ese marco de seguridad respecto a ciertos comportamientos. ¿Cuáles son las condiciones para que un sistema jurídico cumpla esta función de seguridad jurídica, de darnos seguridad jurídica? La primera de ellas es que las normas jurídicas sean claras, es decir, que estén expresadas en un lenguaje comprensible. Ahora bien, la claridad absoluta es imposible, y por el contrario, digamos, el vocabulario de las leyes se ha ido haciendo cada vez más complejo. Ahora podemos decir que se aspira gradualmente a lo comprensible de un sistema jurídico. Si las normas jurídicas fueran totalmente incomprensibles para todos, entonces básicamente no tendríamos nada de seguridad jurídica. El principio es que deberían tener cierto grado de claridad para ser entendidas por los destinatarios. Fíjense que la segunda característica está muy unida a esta, o la segunda condición está muy unida a esta, es que las normas sean conocidas. Para que sean conocidas es necesario que sean públicas, ¿no? Y para ello existen instituciones como estas, las del Boletín Oficial, en donde ustedes pueden encontrar todas las normas del Estado. Acá no se trata de que todos conozcamos efectivamente las normas, porque nadie conoce todas las normas que hay en un sistema jurídico, sino que exista la posibilidad de conocer el contenido del sistema jurídico, ¿no? Ustedes a través de este curso, probablemente, y eso espero, van a ascender a un nivel de conocimiento del sistema jurídico y de acceso
a saber dónde están las normas y cómo leerlas y demás, yo diría que les va a dar, espero, un nivel de ciudadanía que les permita a ustedes planificar mucho mejor sus conductas, pero sobre todo asistir profesionalmente a muchas personas que van a tener menos conocimiento respecto a dónde están las normas, cómo encontrarlas y qué significan cuando las tienen enfrente. Entonces, en su rol profesional, ustedes van a asistir en esto y lo que van a estar haciendo al hacer esta alfabetización jurídica, ayudando a la gente a saber qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer y cómo no tiene que hacer, lo que van a estar haciendo básicamente es igualando ciudadanía, ¿no? Porque hay una cuestión muy importante de aquellos que no pueden conocer el derecho, que no tienen acceso a conocer a qué atenerse, aquellos que viven en situaciones de mayor inseguridad jurídica, claramente personas que están con una ciudadanía enormemente degradada y respecto a lo cual el derecho resulta muy desigualitario. Entonces, parece que es importante que vean esto, ¿no? Lo que ustedes están aprendiendo en este curso, que es básicamente a saber cómo funciona la racionalidad del derecho para poder leer las reglas, para poder entender dónde encontrarlas y ver la cartografía de un sistema jurídico y saber a dónde tener que buscar, eso les va a permitir a ustedes asistir en este sentido fundamental de hacer conocido el derecho o hacer accesible el saber a qué atenerse respecto al derecho de las personas. La tercera condición es que el Estado cumpla con sus propias normas y que las haga cumplir, ¿no? A esto se le llama también el principio de legalidad. ¿Qué quiere decir el principio de legalidad? El principio de legalidad quiere decir que todos nos comportamos conforme a lo que dice la ley, pero sobre todo las autoridades se comportan respecto a lo que dice la ley, y además las autoridades tienen prohibido, en general, dictar normas que sean más desfavorables con carácter retroactivo. Es decir, normas que me perjudiquen una conducta que yo ya realicé y que son dictadas con posterioridad. Bueno, ustedes ya vieron de qué se trata la retroactividad de las reglas, así que no voy a abundar ahí. En cualquier caso, esto del principio de legalidad como una obligación hacia las autoridades de hacer cumplir las reglas y muestra de cumplir a las reglas, esto también es una cuestión gradual, dado que, como ustedes saben, todas las normas tienen cierto grado de vaguedades, y esas vaguedades permiten cierto grado de discrecionalidad en las autoridades respecto a quién aplican y a quién no la aplican y cómo la aplican. Pero esa discrecionalidad mínima, si se extiende y si se ampliara demasiado, se transformaría en arbitrariedad, y la arbitrariedad sería, por supuesto, una violación al principio de legalidad, y lo cual no puede suceder, digamos, sin afectar a la seguridad jurídica. Entonces, la idea de la seguridad jurídica supone que estamos seguros de que las autoridades van a hacer cumplir de manera pareja a todos la ley, aunque si esto no pasa en algún caso, o si hay algún caso de arbitrariedad, esto no quiere decir que hay total inseguridad jurídica, sino que entendemos que hay un grado importante de seguridad jurídica que nos permite hablar de que el principio de legalidad se está cumpliendo. Ahora bien, acá hay un razonamiento un poquito más complejo, pero me parece que vale la pena acercarse por lo menos a él, que es otra vez pensar si cuando hablamos de la función del derecho, o de la seguridad jurídica como una función del derecho, hablamos en un sentido descriptivo o hablamos en un sentido valorativo. Si nos referimos a esta función en un sentido descriptivo, decimos que todo sistema jurídico cumple, de hecho, ¿no?, con la función de seguridad jurídica, en algún grado, ¿no? No es necesario que siempre todas las normas sean claras, todas las normas sean conocidas, que todos conozcamos todas las normas, y que todas las autoridades siempre apliquen en todos los casos igualitariamente las normas para que tengamos seguridad jurídica. Hasta que esto exista en algún grado, ¿no? Ahora bien, este juicio o esta afirmación de que el sistema jurídico cumple con la función de seguridad jurídica es una afirmación empírica, es una afirmación descriptiva, ¿no?, que por supuesto yo puedo verificarla,
y puedo ver si este sistema jurídico en esta comunidad está cumpliendo realmente esta función o no la está cumpliendo. Si veo que sus normas son inentendibles o que la mayoría de la población no las conoce o que las autoridades nunca las aplican, entonces yo puedo decir este juicio es falso, ¿no? O puedo decir que es verdadero si veo que hay cierto grado de efectividad, de alguna manera, perdón, no de efectividad, sí hay cierto grado de cumplimiento de estas condiciones de claridad, de publicidad y de legalidad de las reglas. Ahora, en términos valorativos, lo que yo puedo decir respecto a esta función es que todo sistema jurídico debe cumplir con la función de seguridad jurídica, en algún grado. Y esta es quizás la afirmación más aceptada y la más constitutiva, si se quiere, del sentido común jurídico, ¿no? En algún punto, cuando ustedes interactúan en su rol profesional con agentes jurídicos, se van a encontrar con gente que cree firmemente en que todo sistema jurídico debe cumplir con la función de la seguridad jurídica. Es decir, que lo que el derecho nos ofrece es eso, nos ofrece una idea de que sabemos a qué atenernos, ¿sí? Porque hay cierto grado de publicidad de las reglas que nos permite saber a qué atenernos, y por otro lado, porque fundamentalmente lo que el Estado nos ofrece es órganos que van a aplicar las reglas y no van a aplicar decisiones arbitrarias en nosotros. De esto se trata básicamente el principal credo que está detrás de la conciencia de los juristas y que nosotros oportunamente vamos a llegar a discutirlo en algún sentido. La otra función que se le atribuye al derecho, o sea que se supone ese fin que busca el derecho, es el fin de la justicia. ¿Qué es la justicia? Es una de las cosas más complejas que responder, y yo no pretendo respondérselas a ustedes, pero desde la teoría del derecho, en general se entiende que la justicia son un conjunto de principios y de valores morales, ¿no? Cosas que consideramos valiosas, propósitos valiosos, ¿no? Este conjunto de principios o valores morales no siempre son los mismos. Una idea central que les propone el texto que ustedes tienen es que distingamos entre lo que se llama moral positiva, o también se le llama moral social, y la moral crítica. La moral positiva o moral social son aquellos principios y valores que regulan el comportamiento en una sociedad, es decir, los valores de una sociedad, ¿sí? ¿En qué creemos nosotros como comunidad? ¿Cuál es nuestra moralidad social, por decirlo así? En cambio, la moral crítica supone los principios o los valores que resultan de un proceso de justificación racional. Es decir, cuando yo hago esta distinción, lo que estoy asumiendo es que soy alguien que cree que existen valores morales objetivos, correctos, ¿no? Si yo creo que existen valores morales objetivos correctos, yo desde ese lugar puedo criticar los valores morales que tiene mi vecino, o puedo criticar los valores morales que tienen en Chile, o puedo criticar los valores morales que tienen los evangélicos, ¿sí? Porque yo creo que hay una moral crítica, ¿no? Si yo no creyera que hay una moral crítica y creyera que los valores son relativos, que cada uno valora lo que le parece y qué sé yo, todo sería moral social, todo sería moral positiva, ¿no? La familia tendría su propia moral, yo personalmente tendría mi propia moral, pero no sería posible la discusión moral, ni la crítica moral. Para que la crítica moral sea posible, tenemos que creer que hay algo que se justifica racionalmente como moral, y que después están las cosas en las que creen, que valoran las comunidades por separado. ¿Se entiende bien esto? Ya estamos terminando. ¿Se entiende bien? ¿Sí? Entonces, a partir de esta distinción entre moral crítica y moral positiva, ¿sí? Yo voy a pensar la función de justicia que tiene el derecho desde una perspectiva descriptiva. Entonces yo voy a decir que desde una perspectiva descriptiva, el derecho siempre cumple con la función de justicia cuando la justicia equivale a una moral positiva. ¿Y por qué es esto?
porque el derecho está reflejando los valores morales de ese grupo que interviene decisivamente en la sanción de las leyes, ¿no? Si vivimos en una sociedad democrática, y si el sistema de representación fuera perfecto, y si nuestros representantes reflejaran exactamente nuestros valores morales, entonces ellos reflejarían la moral social, la moral positiva. Por lo tanto, el derecho lo reflejarían cada vez que nos den normas. Entonces, ese sistema jurídico sería un sistema jurídico que siempre sería justo en términos de moral positiva. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende este razonamiento? ¿O no? ¿Sí, no? Mazo. A ver si lo vamos a... Supongamos que en mi familia decidimos nosotros darnos un pequeño sistema jurídico para funcionar, una serie de reglas, ¿no? Y por supuesto esas reglas lo que van a hacer es reflejar qué cosas son valiosas para nosotros, qué cosas son justas para nosotros, ¿sí? Nuestros principios morales van a estar reflejados en esas reglas. Esas reglas, o el sistema jurídico que conformen esas reglas, siempre van a ser justas, siempre van a tener una función de justicia. ¿Por qué? Porque están reflejando las ideas de justicia positiva que tenemos nosotros. Si cuando yo hablo de justicia, hablo en términos de justicia positiva, ¿sí? Bueno, en términos descriptivos, el derecho siempre cumple una función de justicia. Siempre va a cumplir una función de justicia, porque siempre va a estar reflejando la moral positiva de la sociedad, ¿no? O por lo menos la moral positiva de un grupo que es el grupo que interviene en la sanción de las leyes y que tiene el poder para intervenir en la sanción de las leyes, ¿sí? Ahora, si yo en cambio estoy pensando en términos de moral crítica cuando hablo de justicia, ¿sí? Yo probablemente nunca va a ser cierto que el derecho cumple la función de justicia en términos completos, ¿no? Porque yo siempre puedo decir de un sistema jurídico que el que está reflejando una moral social o una moral positiva X, que sin embargo es un sistema jurídico injusto, en el sentido de que no está alejado, digamos, de los principios de la moral, de moral crítica, ¿no? ¿Se entiende más o menos esto? Entonces yo voy a poder decir que un sistema jurídico es más o menos justo, cumple más o menos con su función de justicia desde una perspectiva crítica. Pero no puedo decir eso en relación, si estoy usando la idea de justicia en sentido de moral social o de moral positiva. Ahora, desde una perspectiva valorativa, la justicia crítica es un ideal regulativo, o sea, todo sistema jurídico debe aspirar, si se quiere, al máximo requerimiento de la moral crítica. Esa sería su función. El derecho tiene como función aspirar en lo máximo posible a la moral crítica. Ahora, no olviden que estoy hablando del derecho en términos de conjunto de normas, o sea, de sistema jurídico. No estoy hablando de las normas jurídicas. Las normas jurídicas no tienen que aspirar a nada, ¿sí? Porque las normas jurídicas tienen que cumplirse. Cuando las normas jurídicas se cumplen, nos dan seguridad jurídica, y la seguridad jurídica es valiosa y una condición necesaria para la justicia. Este es el razonamiento y esta es la relación final que les hace el texto entre seguridad jurídica y justicia cuando pensamos a la justicia como moral crítica. La seguridad jurídica es una condición necesaria, pero no suficiente, de la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros le concedemos un valor a la seguridad jurídica, si entendemos que las normas sean claras, que las normas sean públicas, que siempre sean aplicadas por las autoridades, si esto es valioso, desde un sentido moral, digamos, entonces no podemos calificar como justo, no podríamos calificar como justo a un sistema que no reúna estos requisitos de un mínimo de claridad, un mínimo de publicidad y un mínimo de aplicación de sus normas, es decir, un mínimo de seguridad jurídica. ¿Se entiende? En este sentido, la seguridad jurídica es una condición necesaria de la justicia, pero no es una condición suficiente porque un sistema jurídico puede ofrecernos mucha seguridad jurídica, es decir, tener normas claras, conocidas y de aplicación uniforme, y sin embargo ser un sistema justo, ¿sí? Desde la perspectiva de la moral crítica. ¿De acuerdo?
¿Estamos? ¿Estamos bien? ¿Preguntas? ¿Revisiones? ¿Comentarios? Sí, profe. Sí, profe, entiendo, o sí, profe, voy a hacer una pregunta. ¿Ok? Bueno, entonces, adelanto dos cositas antes de que cerremos. En primer lugar, el texto que sigue, que es un texto hermoso de los derechos sobre los derechos subjetivos, y que es bastante importante. Yo tengo un PowerPoint que se los voy a compartir, no sé si voy a llegar a hacer una clase. Si me da la sensación en el PowerPoint que puedan tener algunas dificultades, quizás haga una grabación y se las deje, pero si me parece que el PowerPoint que tengo desde hace tiempo va a ser suficiente, entonces solo les dejo el PowerPoint. Nos pasaron también los horarios de los parciales. En el parcial va a entrar hasta la unidad 3. Nosotros ya para la semana que viene vamos a empezar la unidad 3. El parcial del 18 va a ser a las 18 horas, y el parcial del 25, 26, creo que era 25, va a ser a las 13 horas. Igual lo vamos a poner todo esto en el aula virtual. Y Vale, ¿vos tenías algún anuncio para hacer? No, les puse en el aula virtual por la cuestión de la conectividad, que se podían usar el programa de tutores pares, algo así, que ahí pusimos el contacto de la compañera que cursó la materia el año pasado y este año podía también ayudarlos con algunas de esas cuestiones. Ajá. Y ahí nos organizamos para dejarles para ver la unidad 3 el jueves que viene. Ok, bueno, vamos a tratar de mandarle ya alguna guía antes del jueves que viene, y nos vemos el jueves que viene por cualquier cosa. Hasta luego a todos.